Este texto que acabamos de cantar dice, nos rendimos a ti, nos rendimos hacia el Señor. Quiero invitarle a que ahí en su lugar oremos y primero nos pongamos en las manos de Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas, Señor, de poder estar hoy en Cristo Jesús. Gracias porque nos podemos acercar a tu palabra y recibir de ella, Señor, la dirección necesaria para nuestras vidas. Te bendecimos a ti, Señor. Te damos la gloria por cuanto todas las cosas, Señor, que tenemos proceden de ti. Mis manos, mis talentos, los dones, todo, Señor, procede de ti. Por eso es que nos rendimos a la presencia tuya. Pero también, Padre, estamos aquí porque queremos escuchar la guía tuya. La guía que a través de tu palabra tú nos brindas y que nos muestres, Señor, cuáles son los proyectos, Padre, para poner en tus manos no solamente nuestras vidas, sino también nuestros talentos, los recursos, los bienes que tú nos has dado. Necesitamos que tú nos conduzcas, que tú seas el que dirija nuestras propias vidas, que tú dirijas nuestro corazón hacia los propósitos tuyos, para poder así experimentar la gracia y la bendición de ti. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén. Amén. Cada uno de nosotros, todos los días, tomamos una cantidad enorme de decisiones. Cada uno de nosotros, todos los días, estamos dirigiendo nuestros pasos, nuestros labios, nuestro hablar, nuestro actuar, de muy diferentes formas. Son cosas que todos los días ocurren en nuestra vida. La pregunta a tratar de reflexionar en esta mañana es, ¿y qué es lo que está conduciendo nuestra propia vida? ¿Qué es lo que nos conduce? ¿Sabe? Vivimos en una sociedad, usted y yo vivimos en una sociedad, y tenemos atrás de nosotros toda una serie de trasfondos sociales, culturales, económicos, educativos, cualquier cantidad de cosas. Quizás la pregunta es, ¿qué te conduce a ti? He escuchado a personas que dicen, bueno, es que la forma en cómo mis padres me trataron, pero sabes, ya eres un hombre adulto. Y no todo ocurrió nada más por la forma de cómo tus padres te trataron. En Cristo Jesús, dicen las Escrituras, somos hombres y mujeres nuevos. Y todo lo anterior queda atrás. Alguien podría decir, es que mi pasado me persigue. Y atrás de ese pasado están errores, fracasos, etc. Pero la Biblia sigue insistiendo en lo mismo. En Cristo Jesús eres una persona nueva. Y todo aquello no tiene por qué volver a limitar tu forma de actuar. Sin embargo, todos nosotros también somos influenciados. Y somos influenciables por las luchas económicas, políticas, etc. Es más, de pronto pareciera que hasta las decisiones económicas, sociales y políticas llegan a influir incluso en las decisiones de la iglesia. Pero en las decisiones de la iglesia, esto es lo que debe de prevalecer. Los contenidos que están en la palabra de Dios. Pero no solamente en las decisiones de la iglesia, sino no como una organización, sino la iglesia como creyentes. Y cuando como creyentes nuestra vida está siendo conducida por Dios, entonces esa palabra por supuesto se convierte en nuestra propia guía y es la que habrá de conducirnos hacia los distintos lugares hacia donde Dios quiere conducirnos. Voy a usar el Salmo 119, los versículos del 1 al 16, y quiero que usted me acompañe en la lectura de ese texto. Voy a irlo desmenuzando poco a poco para que sea un poco más fácil el manejo y en buena medida me voy a basar un poco, va a estar en la pantalla, me voy a basar en buena medida en una versión muy sencilla del texto bíblico. Yo sé que ahorita usted tiene ahí en su Biblia
posiblemente la versión Reina Valera. Voy a usar una versión muy contemporánea, 2010 aproximadamente, la palabra de Dios para todos. Sin embargo, en el texto del Salmo 119, sin duda me puede usted seguir. Salmo 119, versículo 1. Vea la primera frase. Este es un salmo importante y usted ya conoce que está subdividido en 22 secciones, cada una de ellas asignadas a las diferentes letras del alfabeto hebreo o del alefato hebreo. Y la primera sección del versículo 1 al 8 es la que se refiere justamente a la letra Aleph. Posiblemente, si usted lo está viendo en su Biblia, ve que hay unas letritas pequeñas que dicen Aleph. Es la primera letra del alefato hebreo. Y empieza: bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Son también aquellos que llevan una vida pura. Sigo en los siguientes versículos, la parte final del versículo 2 y 3. El versículo 2 dice: los que andan con todo el corazón le buscan. Y en el número 3, la parte final: los que andan en sus caminos. Quiero que observe esa triada que está ahí en la pantalla. Son bendecidos los que siguen las enseñanzas del Señor, los que con todo su corazón le buscan, y los que andan en el camino de Dios, en el camino del Señor. Ellos van a ser bendecidos. Es muy sencillo el mensaje de las Escrituras. Implica, por supuesto, que estés en ese caminar, que sigas las enseñanzas. La forma de cómo lo haces es importante. Tú puedes cumplir las cosas por distintas motivaciones. La parte central de esta triada dice: de todo corazón. Y eso es importante, porque tú puedes servirle la comida a tu esposo de mala gana y él también lo va a sentir. Tú puedes darle a tus hijos porque no te queda de otra, también ellos lo van a sentir. Si tú lo haces de corazón, tu esposo sabe que le estás atendiendo de corazón. Si tú haces las cosas de Dios porque amas a Dios, Dios también lo sabe. Así es que no se trata aquí de obligar, de imponer. Justamente aquí el punto medular está: y lo buscan de todo corazón. Obviamente en cada una de esas acciones también hay una consecuencia. Los que llevan una vida pura también son los que obedecen sus mandamientos. Y ese concepto de pureza, fíjese cómo en los recuadros en color oscuro, en color café claro, aparece una lógica. Los que llevan una vida pura también son los que obedecen los mandamientos, y ellos no participan del mal. Si tú estás en la palabra, si sigues a Dios, no deberíamos de estar participando dice el apóstol Pablo, de las obras infructuosas de la carne, que en términos más sencillos es: no participamos de cosas chuecas. Y hay una gran cantidad de cosas que no son correctas en nuestra sociedad, pero que nuestra cultura las permite. ¿Sabe? Si nuestras vidas van a ser conducidas por Dios, tenemos que seguir esta lógica. Podemos seguir con los siguientes versículos, versículos 4 en adelante. Y en este caso los vamos a ordenar de una forma un poco distinta. El primero de ellos dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios mío, está incompleto esto. Dios mío, tú nos diste tus mandamientos para que los obedeciéramos fielmente. Una cosa es que yo reconozca esto, y muchos de nosotros sin duda podemos reconocer lo que está ahí. Yo sé para qué Dios me ha dado estos mandamientos y entiendo la lógica para la cual me los ha dado. Pero si va al versículo 5, quiero que observe cómo no solamente entiendo, verso 4, entiendo la razón por la cual Dios me lo da. En el versículo 5,
el versículo 5 me lleva a un punto distinto, ¿sabe? Porque una cosa es que yo entienda, pero versículo 5, quisiera obedecer tus leyes. La verdad es que para muchos es así. Sabemos lo que Dios quiere y Dios quiere bendecirte. Y sabemos cuáles son los medios que Dios ha planeado para poder bendecirnos. Eso ya lo sabemos. La mayor parte de los creyentes ya saben cómo es que Dios los va a bendecir. El problema es que nos enfrentamos a nuestras propias realidades, a nuestras propias luchas para con la carne. Dice, quisiera obedecer tus leyes de la mejor manera y así nunca sentirme avergonzado de estudiar tus mandamientos. Yo quisiera hacer eso, pero ¿sabe? El llevarlos a la práctica no es solamente a partir de nosotros mismos. Por eso el salmista tiene que ir un poco más lejos y reconocer que no es mediante su propio esfuerzo que va a cumplir con la palabra de Dios. Para muchos hasta aquí la solución no hubiese sido, bueno, ya entendí, lo que yo tengo que hacer es proponerme a cumplir. Pero no se trata de eso. Probablemente tú te puedes proponer a cumplir. Es más, es muy frecuente que incluso en los templos la gente se proponga hacer cosas. Quiero ser mejor marido. Quiero ser un mejor hijo. Quiero ser un mejor cristiano. Pero no todo depende de lo que tú quieres. Por supuesto, si es una búsqueda de corazón, te va a llevar no solamente a intentarlo, sino te va a llevar justamente a este punto. A reconocer que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. De manera propia, no somos capaces de llevar a cabo la palabra de Dios. Piensa en esto. Déjame usar algo sencillo. Es común, y nos lo explican en muchas ocasiones, nos piden que hagamos oración y que leamos la Biblia. 12 prácticas comunes. Que leamos la Biblia y que hagamos oración. Eso es muy sencillo. Tan sencillo que comúnmente el 70-80% de las iglesias no lo realiza diariamente. La verdad es que mucha gente no lo hace. Y algunas ocasiones tenemos cristianos que van a volver a tomar su Biblia el próximo domingo cuando vengan al templo. No depende solamente de lo que tú quieras y de tu capacidad para lograrlo. Necesitamos la ayuda de Dios. Si Dios no está ahí atrás empujando, llevando, conduciendo, al final de cuentas, con nuestro propio esfuerzo, no lo vamos a hacer. Es Dios quien lo está haciendo atrás. No me abandones. Esa expresión al final de cuentas del salmista lo que hace es reconoce la necesidad que él tiene, que él experimenta de que sea Dios el que lo esté conduciendo. Ahora, cuando llegas a ese punto y sabes que con la ayuda de Dios todo es posible, entonces también se genera un pequeño espacio de agradecimiento, porque con la ayuda de Dios efectivamente todo es posible. Si de corazón te propones leer la Biblia, si de corazón te propones orar, si de corazón te propones ayudar a tu prójimo, compartir el evangelio, si lo haces de corazón, también Dios está dispuesto a respaldarte en ello. Y seguramente puedes muy pronto venir y dar testimonio y decir, Dios lo ha hecho en mí. Porque no soy yo, sino es la gracia de Dios en mi propia vida. Entonces, a partir de ahí, pasamos al siguiente segmento del libro de los Salmos. En el mismo Salmo 119, que ahora quiero que me siga, porque vamos a ir paso a paso en los siguientes fragmentos.
Ve el versículo 9. Empieza con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que está ahí. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que dar para que esas bendiciones que están ahí, la bienaventuranza de Dios, finalmente llegue a mi vida? ¿Qué pasos debo de dar? Y entonces hace la pregunta en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y hay una respuesta. Con guardar tu palabra. Los enumeré del 1 al 7 y están en sus hojitas, en sus boletines, también tiene los mismos fragmentos. Versículo 1, 10. Dios, yo te busco de todo corazón, no me dejes desviar de tus mandamientos. Observe, no hay obligación. Es una respuesta que se tiene que generar desde el amor. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay una intencionalidad clara de la persona por buscar a Dios, pero también una dependencia, pues sabe que no es por su propio esfuerzo, sabe que es Dios el que necesita conducirlo. Y lo que hacemos realmente nosotros en aquel canto que decía, yo me rindo a ti, es decirle, Señor, aquí estoy en tus manos, mira, trátame como si fuese yo ahora un niño pequeño, me tomo a ti y sé tú el que me lleve, que sea Dios el que te conduzca en ese tránsito que tú tienes que desarrollar. Número 2, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119 también dice entonces así: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Es decir, apropio la palabra de Dios para mi propia vida. ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Sabes? Es importante que tú la memorices. Yo sé que hoy en día hay algunos elementos que no le damos tanta prioridad a la memorización. Sé que hay otros elementos educativos, pero no puedes hacer algo si tú no lo sabes. Es más, déjame usar una frase común. Nosotros podemos tener la doctrina correcta y vivir bastante torcidos. Eso es posible. Lamentablemente es posible. Lamentablemente es posible tener la doctrina correcta y no hacer lo correcto. Pero al revés, no funciona. No puedes hacer lo correcto teniendo un conocimiento inadecuado. La verdad es que los dos elementos son necesarios. Una sana doctrina debe de llevarte a prácticas sanas en tu forma de vivir. Es muy simple. Tienes que conocer, memorizar, apropiar para poder vivir en conformidad a lo que el texto dice. Entonces, el esquema es muy sencillo. Se trata de apropiar la palabra, pero no es un ejercicio de memorización. No se trata de simplemente descubrir cuántos capítulos de la Biblia eres capaz de memorizar. Hoy por la mañana estaba recordando a un joven, precisamente, hace años atrás. Hicimos en la iglesia un concurso de ver quién podía aprender más versículos de memoria, y uno de ellos aprendió el Salmo 119 de memoria. Vea cuántos versículos son y se va a dar cuenta que no es una tarea fácil. Pero aprendió de memoria el Salmo 119. Se llama Hugo Acevedo. Él aprendió de memoria el Salmo. Y es un hombre de Dios que se dedica también a enseñar la palabra. Está en una pequeña congregación llamada Osana. Ahora ya es más grande, pero está ahí y Dios sigue usándole para poder compartir el evangelio en ese lugar. En el siguiente versículo, en mi corazón, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus leyes. Es decir, otra vez volvemos al punto de que no es nuestra propia capacidad, sino lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Descansamos en Dios
para que sea Dios quien guíe nuestro aprendizaje. En cada paso que das, dice el libro de los Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros somos capaces, y créame que eso es cierto, somos perfectamente capaces de equivocarnos. No se trata de guiarnos por nuestra propia prudencia. Se trata de ir a las Escrituras y que sea Dios el que nos vaya guiando paso a paso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Versículo número 13. Con mis labios contaré las decisiones que has pronunciado. Con mi corazón he guardado tus dichos. Verso 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aquí juega un papel muy importante, no solamente lo que oyes, lo que haces, sino la forma también de cómo lo estás transmitiendo hacia las demás personas. Y ese universo de las demás personas que están en tu alrededor, esa es una oportunidad única que Dios te da para poder influir con lo que Dios está haciendo en tu vida, poder influir en todos los demás. Ahora, se trata de influir en ellos. Se trata de testificar públicamente de nuestra vida. Ahora esa vida es mostrada hacia los demás como un ejemplo de lo que Dios puede hacer también en la vida de otros. ¿Sabe? No hay un testimonio más impactante que una vida que ha sido transformada. Lo que realmente impacta en las iglesias no es la erudición bíblica. La erudición bíblica es útil, por supuesto, pero eso no es lo que va a impactar a la gente. Los grandes templos son motivo de orgullo, pero al final de cuentas, los grandes templos no son los que transforman a las personas. Necesitamos un buen templo. Necesitamos mejorar este que está, pero ese no es el punto. Lo importante es cuando tú te encuentras con una persona que ha sido transformada, que puede decirte, alguna vez fui alcohólico, drogadicto, alguna vez fui adúltero, alguna vez anduve sin Dios en este mundo, pero la gracia de Dios es la que ha hecho la transformación clara en mi vida. Cuando tú encuentras eso, al final de cuentas Dios lo va a usar para poder transformar a otros. Había un hombre, hace una semana lo mencioné, había un hombre de Gadarra que todo el mundo sabía que estaba endemoniado. Es más, en la Biblia muchas veces es conocido así, como el endemoniado de Gadarra, el gadareno. Cuando Jesús tiene un encuentro con este hombre y aquel hombre es liberado, hay una encomienda que recibe. Ve y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Se trata de una vida que ha sido transformada. Todo mundo no lo bajaba de loco o de endemoniado. Cuando Dios lo transforma y se encuentra sano, limpio, etcétera, Jesús le dice, ve y cuéntaselo a tu familia. Porque el testimonio más importante no es de verdad nuestra elocuencia. El testimonio más importante no es que seamos poderosos económicamente. Eso al final de cuentas es relativo. Siempre habrá otro más poderoso que nosotros. Qué bueno que tenemos un buen templo. Siempre habrá otro templo más grande. ¿Sabe? Por la bendición de Dios me tocó estar en un lugar que fue el primer templo en la ciudad de Jalapa. En 1875 se inició esa obra. 1875. Para 1920 hubo un temblor fuerte y ese templo tuvo que ser tirado y entonces construir uno nuevo. Para 1922 inauguraron un nuevo templo. Para los 80s el templo ya era antiguo y una parte de ese templo tuvo que ser tirado. Y a mí me tocó llegar a pastorear ahí en lo que fue su tercer templo. Entonces con ellos aprendí algo. Los templos
son espacios donde servimos, donde ministramos, donde nos congregamos, pero lo más importante no es un templo. Lo más valioso son las personas que están aquí, cuando estas personas son transformadas por el poder de la palabra de Dios y por la acción de su Espíritu. Entonces eso es lo más valioso. Entonces, cuando un hombre empieza a contar lo que Dios ha hecho en su propia vida, eso se convierte en un testimonio increíble para poder alcanzar a muchas otras personas. Nuestro siguiente versículo, verso 14: me alegraré cumpliendo tus mandamientos. Vea qué curioso es esto, pero es lógico. Cuando amas de corazón y de corazón buscas, una consecuencia natural es alegrarte en lo que está ocurriendo. No dice el texto cuánto sufrimiento, qué difícil es ser cristiano. Yo no pienso que de verdad sea difícil ser cristiano. Es más difícil vivir alcoholizado. Es más difícil vivir sin Dios en el mundo. Créame que eso es mucho más difícil. Andar por el mundo tratando de arreglármelas yo solo, cuando tengo un Dios que me puede guiar y en el cual puedo confiar, el que me orienta y el que está dispuesto a bendecirme. Créame que eso es muchísimo más fácil. Por eso este autor, el libro de los Salmos, dice: me alegraré cumpliendo tus mandamientos más que en todas las riquezas. Lo curioso es esto: el hombre que escribió este texto probablemente haya sido el rey David. Así es que era un hombre que sí sabía lo que significaba tener riquezas. Sí sabía lo que significaba tener poder. Él sí sabía, porque él era rey. Sin embargo, dice: me alegraré cumpliendo tus mandamientos más que en todas las riquezas y más que en todo el poder que él podía detentar. ¿Qué es lo que ocurrió? El centro de sus afectos es lo que había cambiado. Su corazón ya no estaba puesto en el dinero, no estaba puesto en la moda, no estaba puesto en el exhibirse y mostrar que era capaz. Ahora el centro de su corazón había cambiado y ahora estaba enfocado hacia Dios. No es casualidad que en la Biblia se describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ahora toda su mente, pese a sus errores, pese a sus equivocaciones, que también los tuvo, pero pese a todo ello, ahora su corazón estaba enfocado hacia el Señor. Verso 15: medito en tus enseñanzas y presto atención en los caminos. La meditación forma parte de ese proceso que Dios usa para tratar con nuestra vida. Se trata de abrir la Biblia, leer, volver a leer y volver a leer. Y yo le diría, y la meditación no está completa si solamente lee. Déjeme insistirle en esto. Esta semana me ha tocado hacerlo con un par de grupos. El proceso de estudio bíblico no acaba si no agarras un lapicito, una hoja de papel, y entonces empiezas a hacer tus apuntes, a subrayar. Si eso no ocurre, tampoco ha habido estudio bíblico. Acostúmbrate a tomar apuntes. Y si es necesario que para esto tengas que venir al culto con tu iPad y estar tomando apuntes y estar revisando la Biblia, bueno, nadie se va a enojar si tú estás leyendo tu texto y estás tomando apuntes. Acostúmbrate. Créeme que le decía a uno de los grupos este viernes: la mejor inversión en estudio bíblico que tú puedes hacer es comprar un cuaderno, agarrar tu lapicero y empezar a leer tu Biblia todos los días y empezar a hacer tus anotaciones.
No hay mejor inversión. Olvídese de qué Biblia de estudio, la que tengas a la mano, porque la mejor Biblia es la que tú practicas. La mejor traducción de la Biblia es esa. Entonces, eso es muy, muy importante. La meditación forma parte, porque es lo que va a ir corrigiendo justamente el rumbo de nuestro propio caminar. Y nuestro último fragmento de este salmo dice en el versículo 16: disfruto tus leyes, siempre recuerdo tus palabras. Y es que cumplir la palabra de Dios se puede convertir en un deleite para tu vida. Se trata de que disfrutes de la palabra. No se trata de que la sufras. La verdad es que cuando empiezas a caminar en esto, vas a querer más y vas a disfrutar. Al inicio puede ser que tengas algún problemita, porque es la falta de costumbre. Al principio puede ser que no te guste tanto, que te pueda resultar cansado. Insiste un día más y otro día más y otro. Cuando te das cuenta, empiezas a disfrutar de lo que ahí está escrito. Y empiezas a ir descubriendo lo que Dios ya tiene para tu vida. Y en ese sentido, tú vas a seguir experimentando de la bendición, de la gracia de Dios. Porque cumplir la vida de verdad se convierte en un deleite para nosotros. Entonces, podemos concluir hoy con esto. Dios desea dirigir nuestro corazón hacia su bendición. Ese es el propósito de Dios. Dios desea dirigir nuestros corazones para que cada uno de nosotros experimentemos de las bendiciones que Él ya preparó para nosotros. La forma que nosotros tenemos que hacer y seguir es esta, simple. Nuestro papel es seguir los pasos que su propia palabra tiene para conducirnos hacia esa bendición. Entonces, son elementos sencillos que van a funcionar y van a traerte bendición cuando los estés practicando. Oremos. Padre, gracias porque podemos descansar en ti. Gracias, Señor, porque en medio de tu bondad nos das suficientes enseñanzas y la claridad necesaria en tu palabra para poder acercarnos a los propósitos tuyos y poder descubrir en medio de ellos, Señor, que tu objetivo es que recibamos bendición. Gracias, Señor, por darnos este hermoso salmo, donde paso a paso nos vas conduciendo. Permítenos leer y aplicar lo que tú en tu palabra ya tienes dicho para nosotros. Que sea tu palabra la que traiga dirección a nuestras propias vidas. En Cristo oramos. Amén.